Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. USDC llega a 5 redes más y compite con USDT. Crece el pago con criptomonedas en determinadas regiones. IOTA lanza Shimmer Network para la tokenización de activos con tarifa cero. Chainlink se alía con Swift para trabajar en transacciones bancarias on-chain. Se lanza la testnet Taro, que permite emitir tokens en la red Bitcoin. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Comenzamos! Hace unos días hablábamos de que USDT se activó en Polkadot. Hoy hablamos de que USDC, la segunda stablecoin más grande del mundo por capitalización de mercado, se ha expandido a 5 redes más. Estas son Arbitrum, Cosmos, Near, Optimism y Polkadot. Joao Reginato, vicepresidente del producto de Circle, ha dicho que la expansión de cadenas múltiples tiene como objetivo aumentar la disponibilidad nativa de USDC de 8 a 13 ecosistemas. También ha comentado que dicha expansión permite a los desarrolladores de blockchain construir sobre USDC y a sus usuarios experimentar una mayor liquidez e interoperabilidad dentro de la criptoeconomía. Con esta expansión, los desarrolladores podrán usar las API de Circle para rampas de entrada y salida de dinero fiat hacia y desde USDC en sus productos, así como para la infraestructura de billetera programable. Actualmente Circle admite USDC de forma nativa en Algorand, Avalanche, Ethereum, Flow, Hedera, Solana, Stellar y Tron. USDC sigue aumentando su presencia en el mercado de monedas estables y actualmente ya cuenta con 1/3 de participación. Cada vez son más las regiones que aceptan las criptomonedas como método de pago. En concreto, Asia Central, Meridional y Oceanía cuentan con altos niveles de aceptación de pagos con criptos. Esto se debe a la estadía que los usuarios han mantenido en el ecosistema inversor de activos digitales, desencadenada principalmente por la alza en los precios que tuvieron las criptomonedas entre el año 2020 y 2021. Evidentemente, con la situación bajista que está atravesando el mercado criptográfico, los tenedores de criptomonedas son los más afectados debido a la caída del valor de los activos digitales en sus billeteras. También hay que tener en cuenta que este grupo procura permanecer firme en el sector gracias a los datos, que muestran una posible recuperación del mercado. Y en relación a la noticia anterior te hacemos una pregunta. ¿Cuándo crees que llegará el pago con criptos a nuestro día a día? Déjanos aquí abajo en los comentarios tu opinión. IOTA lanza Shimmer Network para la tokenización de activos con tarifa cero. La red lanzada es una blockchain que se usa para probar y validar productos como la actualización IOTA 2.0. Para que nos entendamos bien, podríamos decir que Shimmer es un marco que abre nuevas posibilidades para tokenizar todo lo que puedas imaginar, desde stablecoins hasta activos del mundo real. Todo esto de forma nativa en la capa 1 de IOTA y sin tarifas. La capa de ejecución de Smart Contracts de Shimmer tendrá compatibilidad total con la Ethereum Virtual Machine. Shimmer Network es similar a la red canaria Kusama de Polkadot, que se usa para implementar dApps y Smart Contracts antes de activarlos en la mainnet. El precio y la popularidad de IOTA ha caído drásticamente en los últimos años. Actualmente se mueve cerca de los $0.30. Parece que el lanzamiento de Shimmer Network no ha impulsado su precio. Apenas pequeños repuntes sin importancia. Veremos en los próximos días a ver qué ocurre. Swift, uno de los principales actores de la banca global, anuncia que usará el protocolo Chainlink para transacciones on-chain. Es muy típico escuchar el futuro es una cadena cruzada dentro de la industria y parece que cada vez se aleja más de ser un simple dicho. Con este nuevo anuncio parece que las TradFi y las finanzas con activos digitales cada vez están más cerca. ¿Pero qué supone esto realmente? Pues bien, la idea es que se buscará una estandarización en las cadenas de bloques aplicables para ofrecer esto a los bancos internacionales integrados en el ecosistema de Swift para gozar de la capacidad de transferir tokens fácilmente. Pero ¿sabemos realmente qué es Chainlink? Este es un protocolo de oráculos que brinda acceso a datos del mundo real para poder aplicarlos a la Web3. Y además de todo esto, también anuncian que las esperadas recompensas en staking se pondrán en marcha en diciembre. Este anuncio está relacionado con 2 nuevos programas que también lanzarán para que sus servicios sean económicamente más eficientes. Scale y Build reducirán los costes que supondrán el poner datos e informes en la blockchain y ayudarán a proyectos en fase inicial dándoles servicios y soporte avanzados, obviamente a cambio de aportaciones en el token nativo y otros tokens, y estos 2 proyectos son lo que sustentarán el staking de Chainlink.
Lightning Labs lanza la testnet de Taro, un protocolo para emitir tokens en Bitcoin. Taro es un protocolo impulsado por Taproot que permitirá a los desarrolladores crear tokens que se pueden enviar y recibir en la blockchain de Bitcoin. Pero esto no es todo, ya que el objetivo es llegar a usar estos tokens en Lightning Network, la capa 2 de Bitcoin, de la cual también hablamos ayer. Taro aprovecha lo mejor de Bitcoin y de Lightning Network, ya que combina su estabilidad y seguridad y la escalabilidad y velocidad para las transacciones. La bitcoinización del dólar y del sistema financiero global será posible con la emisión de stablecoins en la red Bitcoin, por lo que usando las ventajas de Lightning Network se podrán realizar transacciones instantáneas y a bajo coste. El gerente de producto de Lightning Labs dice que esta versión de prueba inicial permitirá a los desarrolladores familiarizarse con el código. La compañía está colaborando activamente con la comunidad para aportar nuevas mejoras y seguir avanzando en el desarrollo del protocolo, por lo que aún habrá que tener un poco de paciencia para poder ver implementado uno de los proyectos más revolucionarios de los últimos años de la industria cripto. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. Adiós.